Amados hermanos, pastores y líderes que se encuentran en Venezuela, de la Confederación Evangélica Pentecostal, y aquellos que se encuentran en Venezuela y también están distribuidos en las naciones del mundo. Desde Miami, Florida, Estados Unidos, les habla Lucho Jaimes de La Roca Community. Tenemos varios años orando a Dios por distintos países, incluyendo Venezuela, que ahora entra en otro periodo fuerte donde reina la confusión espiritual. Como pastores y líderes, con la responsabilidad de sostener espiritualmente a la nación, consideramos que la intercesión por Venezuela debe incluir estos 31 días de clamor a Dios desde el martes 1 de diciembre hasta culminar el año 2020, el 31 de diciembre. El pueblo de Dios en Venezuela tiene que entrar en la disciplina del clamor, del ayuno y de la oración, y considerando el tiempo que han transcurrido por decretos y anuncios de encierros y limitaciones, hemos visto a la Iglesia de Dios encerrada y ni siquiera lo más básico de la Gran Comisión lo hemos cumplido. Llenamos nuestras naciones, nuestras reuniones, nuestros cultos de tantos cantos que dejaron de mostrar el contenido de ya no hay temor, no temeré y soy libre. Nada de eso se cumplió. Hemos visto un pueblo que aceptó pagar el precio de las amenazas para que no se reunieran. Limitamos los cultos y las reuniones a 0. Olvidamos al pueblo de Dios que necesita ser pastoreado, que necesita ser exhortado para que se vuelva al Dios de los cielos. No hemos buscado el rostro de Dios, no nos hemos arrepentido, no nos hemos vuelto a Dios y tenemos que reconocer que nuestro tiempo es crítico. Ahora nos toca no solo recoger el fruto del encierro de tantos meses, casi 10 meses de muerte espiritual. Muchos líderes cristianos fueron sacados del panorama, muchos salieron del ministerio, pero sabemos que hay un remanente de Dios que se ha mantenido firme a pesar de la lucha, firme con su espada a la mano para predicar a tiempo y fuera de tiempo y nada lo detiene. Hemos aceptado las normas de gobiernos perversos, manejados por las tinieblas, y hemos puesto de lado el mandato de Dios. En Europa hasta las piedras están hablando porque el pueblo de Dios se cayó la boca. ¿Qué ha pasado en Venezuela? ¿Dónde está la Iglesia del Señor? Desde el pasado octubre se reúne la Alianza de Médicos en Europa, anunciando que todo esto del COVID-19 ha sido un fraude a nivel mundial para controlar a la población, y el pueblo de Dios en general decidió mantenerse callado, entre comillas, obedeciendo a las leyes. Amados en el Señor, la exposición de ese grupo de médicos y autoridades de Alemania, Suecia, Reino Unido y otras naciones expone de manera sencilla y clara, y vemos lo que dice la palabra. Las mismas piedras están hablando. El pueblo de Dios ha sido tomado como el resto del mundo y llevado cautivo durante casi todo el año 2020, cuando deberíamos habernos levantado con una visión 2020 a nivel espiritual, como nosotros compartimos al final en el último trimestre del año 2019. Como creyentes, ministros, debemos asumir nuestra posición en Cristo ante el mundo y mantenernos firmes. Cuanto más el liderazgo de Venezuela, nos toca movernos según lo básico de la Gran Comisión de Mateo 28, versículos 18 al 20. Ni siquiera nos acercamos al enfermo para no contaminarnos. ¿Qué nos ha pasado? Experimentamos un caso cercano de alguien en el gremio médico que no quería ver a pacientes sino por videos para evitar contaminarse, rompiendo el juramento hipocrático de los médicos cuando asumen su profesión de servicio. Probablemente esto ha ocurrido en Venezuela también, pero la Iglesia es la respuesta para nuestra nación que está muriendo, pero muchos de nosotros estamos como muertos. Ministros del Señor en Venezuela, asuman su posición en Cristo, busquen la santidad, clamen de día y de noche, todos los días hasta que veamos la mano de Dios. Esta pandemia, entre comillas, le puso una camisa de fuerza a la gente y nadie intentó ni siquiera moverse para quitársela, sino que fue adaptándose como el sapo en la olla de agua hirviendo. Gente de Dios, despierten, reaccionen, busquen la dirección del Señor, velando y siendo sobrios. Ahora nos toca orar por aquellos que se han enfermado por haber usado el tapaboca durante tanto tiempo, que inhalaron su propio aire contaminado, aquellos que están en condiciones de traumas psicológicos por el encierro,
por el cambio de vida en las familias, cambios laborales, restricciones sociales y humanas y todas las consecuencias de todo este tiempo de restricciones impuestas. Esto sin considerar lo que viene pasando en Venezuela a nivel espiritual. No podemos ni regresar a lo de antes. No podemos regresar antes, porque esto fue lo que nos trajo a donde estamos ahora, precisamente en este momento, viviendo esta desgracia que estamos viviendo. Se aproxima la venida de Cristo y seguimos con el distanciamiento social, dejando que los enfermos se mueran y sin reunirnos se nos pedirán cuentas. Seguimos firmes en nuestras enseñanzas según la palabra de Dios, en todas nuestras reuniones semanales, sin detenernos, con clamores a Dios, con oración en las casas, con ayunos. Nadie nos dice qué tenemos que hacer, sabemos lo que nos toca hacer. Si usted como ministro de Dios no sabe lo que tiene que hacer, usted tiene que arrepentirse ahora mismo. Usted tiene que buscar el rostro del Señor. Si usted se siente de esa manera y no puede ni clamar, oramos para que venga un cambio en su vida y usted sea lleno del Espíritu Santo ahora mismo. Dios ha tenido misericordia, pero su misericordia tiene límites porque no hemos aceptado su voluntad. Ponemos en duda que la voluntad de Dios haya sido que nos hayamos quedado encerrados y atrapados durante esta pandemia. Dios ha permitido que esto suceda y su pueblo en general no reaccionó. El pueblo de Dios en Egipto, mientras más los oprimían, más crecían, pero con nosotros no ha sido así. Nos han oprimido y no hemos crecido, hemos mermado y estamos como muertos. Amados en el Señor, retomen lo que nos fue dado en nuestras manos. Todavía quedan unos días antes de que se termine el año. No dejes de orar, de ayunar, de clamar a Dios. Quizás Dios tenga misericordia de Venezuela, quizás Dios tenga misericordia de nosotros. Desde este mismo momento en que escuchas este mensaje hasta el final del año, ya sabe lo que tenemos que hacer. Todo ministro, toda organización, todo grupo, todo creyente debe estar de rodillas por Venezuela hasta que venga el tiempo de la redención. Dios le bendiga. Lucho Jaimes de La Roca Community.